Hola amigos ajedrecistas, ¿cómo están? Saludos de Chile. Aquí estamos transmitiendo del estudio Chess Tour un nuevo final interesante. Vean esa posición. La blanca con dos peones, un alfil y el rey, y la negra rey y torre. Juegan las blancas. ¿Qué jugaría usted? La idea es que las blancas juegan y ganan. Acá hay varias cosas interesantes, ¿no? Uno, el rey está cerca del peón que puede caer fácilmente, pero juegan la blanca. ¿Y cómo logramos coronar el peón? Este peoncito, ¿cierto? Llevarlo acá, que es de un color distinto a la casilla del alfil. Este es un alfil de casilla blanca y esa casilla es negra. Por lo tanto, parecía ser como medio fácil que la torre negra se ponga en la columna D para impedir que el peón blanco corone y el rey se encargue del peón E. Pero bueno, ahí está la gracia de este problema. Y para entender el problema hay que entender al autor de este problema. Y ahí vamos entonces a recurrir a un poquito a la historia, ¿no? Este problema fue preparado por Ladislav Prokes, o Prokes, y sacó el primer premio en 1941 en un concurso de problemas. Ladislav Prokes fue un fuerte jugador de ajedrez. Compuso muchos estudios. Nació en 1884 y falleció en 1966. Fue campeón de Checoslovaquia en 1921 y también defendió su país en la Olimpiada de Londres en 1927, en La Haya en 1928 y en Hamburgo en 1930. Pero más que como jugador, Prokes es recordado como uno de los más prolíficos compositores finales de estudio de todos los tiempos. Está en el cuarto lugar de los más prolíficos. Y algunos de sus problemas figuran en el álbum de la FIDE. Publicó algunos libros con finales y además tiene una composición titulada La maniobra de Prokes, que vamos a ver en un próximo video, que es muy interesante. Así que este señor checoslovaco, el autor de este problemita, nos tiene dando vuelta la cabeza. Veamos entonces la solución que propone Prokes. ¿Cómo juegan las blancas y ganan? Este peón se está cayendo, por tanto hay que tener acción inmediata. Un movimiento del rey, se cae el peón y después la torre se encarga del peón D. Por tanto hay que agilizar que este peón que está pasado llegue luego a coronar. Por tanto la maniobra primera es D7. Buena movida. No hay que distraerse. El foco es llegar a D8 eventualmente. Por tanto, todo lo que vamos a ver tiene que ver con poder facilitar el camino para que el peón o los peones coronen. Y aquí las negras tienen varias opciones, por ejemplo. Una opción podría ser jugar a torre D1, ¿cierto? Para controlar la columna D. La otra opción es evitar que el peón llegue a la casilla D8, pero controlando desde H8. Y la otra es dar jaque. La otra es dar jaque en A1, pegando al rey para llegar a A8 y ahí controlar D8. Esa es la vuelta de la torre. Pero si juega, por ejemplo, torre H8, una de las mayores interesantes y que va a servir para todas las variantes que veamos, tiene que ver con que el alfil es sacrificable. Sabemos que dos peones en cesta unidos coronan. Y si uno está en séptima y el otro apoyado en sexta, es más fácil, ¿cierto? Por tanto, la maniobra aquí interesante después de torre H8 es la sorprendente alfil G8. Buena. El alfil se sacrifica, obstaculiza la torre, está amenazando coronar el peón y este peón no importa que se pierda porque el peón D está coronando. Y si el alfil se sacrifica, va a permitir que el peón D avance y ayude a ese peoncito de D7. Eso es peones unidos, lo que es la solidaridad peonal. Así que alfil G8 es la jugada. Torre por alfil para poder defender la casilla D8, pero ahora juega E6 y es imposible evitar que un peón blanco corone. Si eventualmente torre D8 viene E7, torre D7, E8, dama, y aquí entramos en un final de dama y torre, que eso será parte de otro video. Pero ya con la maniobra demostramos que el alfil sacrificándose facilitaba que se coronara un peón. Por tanto, la línea con torre H8, ¿cierto?, no sirve.
Veamos que la otra opción que tienen las negras, de jugar torre a 1 jaque. La idea de torre a 1 es que salga el rey y la torre controle esta casilla, ¿cierto? Como lo dijimos delante. Pues bien, de nuevo, la idea es la misma. El alfil se sacrifica para asegurar que el peón de E avance a E6 y defienda a su colega peoncito, de D7. Por tanto, la maniobra que hay que hacer acá es alfil A2. Buena. El alfil se sacrifica por sus peones unidos. Torre por alfil. Rey B3. Torre D2. E6. Y me aseguré que uno de mis peones corona. No hay vuelta que darle, ¿cierto? Si la torre jugara, por ejemplo, D6, voy a jugar E7, me como este peoncito y corono con este, ¿cierto? Torre A1 tampoco sirve. Por tanto, la maniobra natural que tiene el negro es jugar torre D1 y de esta casilla y de la columna de controlar toda la línea, ¿no? Y evitar que el peón corone. Y aquí viene entonces la sorprendente maniobra, que es algo que usted debe practicar y no olvidar, que va a permitir lo mismo que hemos visto antes. El alfil, cuando la torre jugó por H8, se sacrificó en G8. Cuando la torre negra vino a 1, el alfil se sacrificó en A2. ¿Qué habrá que hacer entonces ahora? Dado que el peón está atacado e impedido de coronar, el alfil se sacrifica por sus peones. Alfil de 5. Buena. Torre por alfil. Obviamente uno podría hacer pillo acá, ¿cierto? Jugar a lo mejor torre de 4 jaque y si el blanco se equivoca, ¿cierto? Y se acaba la partida, ¿no? Pum, y como el peón de allá y chao. Me voy acá, torre por, rey por y tabla, ¿cierto? Por tanto, alfil de 5, torre por alfil. Y ahora viene E6. Y como ya tengo los peones unidos y conectados, uno de los dos va a coronar. Si torre D6, E7, torre por peón, E8 dama, y la blanca han logrado su damita, y ahora entramos en otro final, que va a ser parte de otro video. Pero espero que la maniobra de dos peones conectados y un alfil entre medio, el alfil se sacrifica para que sus peones puedan conectarse y avanzar con seguridad hasta que uno de los dos corone. Esa es la lección de este video. Para que lo practiquen, lo revisen y ojalá lo usen en alguna partida de campeonato. Así que déjenme sus comentarios, qué les pareció la maniobra, si la conocían, si les gustó, dejen sus likes, suscríbanse al canal porque esa es su manera de apoyarnos y de alentarnos a hacer más de estas partidas. Así que pongan hartos likes nomás y vamos a hacer más de estos finales. Así que nos estamos viendo en algún otro video. Que estén bien. Chao, chao.